teoría científica sobre los modelos atómicos fue Dalton. Pero Dalton, ¿qué cosa estudiaba? Dalton es un físico que está estudiando gases. Y justamente en el estudio de gases, él decía, pues, los gases van a estar formados por partículas mínimas. Que, por ejemplo, si yo inflo un globo, ¿no? Estas partículas son las que van a chocar contra las paredes del globo. Pero la pregunta que nos haríamos es, entonces, ¿y esas partículas qué son? Y él hablaba justamente que son unas partículas mínimas, pequeñísimas, a las cuales se llamaba átomos. Entonces, justamente, de acuerdo a sus estudios con gases, Dalton retoma la teoría atomista. Pero justamente él hace ciertos planteamientos. ¿Y cuáles son estos planteamientos? Uno, que los átomos son partículas esféricas. Para él, que también de alguna manera ciertamente religioso, él decía pues de que los átomos deben tener la forma más perfecta que Dios le puede haber dado. ¿Y cuál es la forma más perfecta que Dios le da? La forma esférica. Y además son indivisibles, ¿ya? Indestructibles. Incluso en las reacciones químicas más violentas, no digamos que tú haces explotar un cohete en Navidad, igualito, ahí los átomos no se van a poder dividir. Como les explicaba hace un momento, no hay ninguna forma de poder dividir al átomo. Eso es imposible. ¿Ya? Otra característica que daba Dalton de los átomos es pues de que estos van a ser exactamente iguales si son del mismo elemento. Por ejemplo, todos los átomos de carbono son exactamente iguales para Dalton. No existe diferencia entre ellos. Pero lo que sí también indica es que si son átomos de elementos diferentes, obviamente son diferentes entre sí. Estas son las características que da Dalton. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Un poquito más acerca del átomo, ¿cuál de estos tres podría ser verdadero? A ver, ¿qué dicen? Miren esas características. Que los átomos son partículas esféricas. ¿Verdadero o falso? ¿A qué dicen? Falso, ¿no? Porque no sabemos la forma del átomo, ¿sí o no? Hoy en día no se conoce. Indivisible. ¿Se puede dividir el átomo? Bueno. Indestructible. Podemos hablar acerca de destrucción, bueno, división en realidad, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿los átomos del mismo elemento son necesariamente iguales? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Se pueden? Puede ser. Puede ser. ¿Y cuando nosotros hablamos de isótopos? ¿Sí o no? Porque tenemos ¿qué cosa? Carbono, por ejemplo, hay carbono, el que la mayoría de nosotros tenemos, ¿qué cosa es? Carbono 12, pero también ¿qué cosa tenemos? Carbono 14, claro. Entonces, ello justamente hace de que esta parte sea incorrecto. Esto sí es verdad, es cierto, ¿no? De elementos diferentes van a ser diferentes. Pero si te das cuenta, hay una serie de, digamos, errores en esta teoría. Pero hay que ver el lado positivo, que para la época fue uno de los primeros avances científicos en cuanto a lo que es el estudio de una partícula mínima llamada átomo. Bien, entonces fue el primero que hablaba acerca del átomo y daba pruebas científicas de la existencia de los mismos. Él hizo, por ejemplo, toda esta simbología de los átomos, ¿no? El de hidrógeno, el de azoe que hoy en día le llamamos nitrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, azufre, magnesio y así sucesivamente. Muy bien, como ustedes pueden darse cuenta, daba una simbología. Y acá justamente, miren, daba también lo que es la forma en la cual se combinaban los elementos químicos. Muy bien. Así formaba agua, formaba monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, entre otros. Le daba cierta forma de la cual los átomos se unían. Lo que nunca explicó es cómo. Pero decía, no, sí se combinan. El que se combina, se combina. ¿Bien? Pero, jovencitos, pues acá viene un pequeño detalle. Años después de lo que Dalton ya había planteado, ¿no? Se da pues este experimento, esta experiencia de laboratorio que justamente fue descubierto tanto por Crookes y Thomson, ¿no? El famoso tubo de rayos catódicos o tubo de Crookes, que es bastante similar a lo que antiguamente eran los televisores, ¿ya? Los televisores de tubos, ¿no? Que teníamos antiguamente. Tenemos acá un tubo muy bien de vidrio, en el cual dentro va a haber un gas a muy baja presión. Cuando en un tubo de vidrio se tiene un gas a baja presión, a eso se llama gas enrarecido. ¿Ya? Eso se llama gas enrarecido, tiene que ser gas a baja presión. ¿Ya? Ahora tenemos acá el cátodo, que es un polo negativo, y acá tenemos el ánodo, que es el polo de tipo positivo. Cuando acá se ponía una gran diferencia de potencial eléctrico,
lo que se daba era de que comenzaban a salir unos rayos, miren acá, estos rayos que están aquí, en línea recta, muy bien, pero que también tenía ciertas particularidades. Inicialmente no se sabía de dónde salía esto, ¿no? Algo bastante interesante, pero ¿qué cosas son estos rayos? ¿Qué naturaleza tienen? ¿Qué propiedades tienen? No se sabía. Thomson hace una serie de estudios con él. Primero, como ustedes pueden darse cuenta aquí, ¿no? Bueno, este colimador, cuando hablamos de colimador es una rendijita, para que eso te pase un hilito, un haz, ¿ya? Pasan los rayos catódicos, muy bien, y van a pasar en línea recta, viajan en línea recta. Esa es la primera característica. Otra característica es, por ejemplo, ¿no? Acá se ponía esto de aquí, que viene a ser, jovencitos, pues una lámina en forma de cruz. ¿Y qué pasaba? Dejaba una sombra. Esto, jovencitos, es pues una de las pruebas de que los rayos que salían de acá viajaban en línea recta, porque dejaban una sombra. Lo mismo que la luz, pues, ¿no? La luz, ¿cómo viaja? En línea recta y deja una sombra. ¿Está bien? Otra característica, ¿cuál era? De que cuando el rayo catódico pasaba por una placa,